Total Metal está presente. Y bueno, amigos, estamos otra vez en el Pisote Prieto. Gracias a nuestros queridos patrocinadores, que en un momento más estaremos con ellos. Y bueno, hoy tenemos una visita, ustedes ya lo conocen, y vamos a ahondar más en el tema de lo místico, de lo épico. Y él está aquí con nosotros. ¿Mi señor? Saludos, soy Johannes Carolus Van Damme, director de la Academia de Brujas, Sacerdotisas y Hechiceros Nápoles. Perfecto. Bueno, ya hablamos un poco de San Jorge la vez anterior. Ahora, ahondando más en lo que es lo místico, lo que es lo pagano, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo primero para entender pagano es de dónde viene el término. Los antiguos no se llamaban paganos. Algunas Biblias, por ejemplo, en los Evangelios, mencionan que cuando Jesús predice la caída de Jerusalén, decía, los paganos pisotearán Jerusalén, lo cual no es cierto, porque el término pagano no se usaba en ese sentido. Los judíos utilizaban el término gentil para referirse al no judío. Eso es lo primero que hay que saber. Cuando ya Roma empezó a cristianizarse, lo primero que se volvió propiamente cristiano fueron las ciudades. Y al último las villas en los campos. Pagano tiene la etimología de orilla, orillero o campesino, el que vive en las orillas. Y fueron los últimos en conservar los cultos a los antiguos dioses paganos, a Zeus, Atena, Odín, según la parte donde estuvieran, y se les dijo despectivo como hay los paganos. Ya una vez que los evangelizaron, ya pagano fue como sinónimo de anticristiano. Pero totalmente una falsedad, porque el pensamiento pagano existe antes del cristianismo, no se podía poner algo que ni siquiera existía. Ok, perfecto. Cuando el cristianismo se empezó a extender y todo eso, y terminó con varias culturas y todo ello, hablando, no sé, a veces de vikingos, hablando de todos los dioses que decía la religión, no puedes tener varios más que uno. Tú dime, ¿estás muy de acuerdo con que el cristianismo se haya extendido así de esa forma? No estoy de acuerdo, pero pues no podemos cambiar la historia. Te chingas. Pero aquí hay que analizar el proceso histórico. Llegaron los cristianos a conquistar donde Roma nunca pudo. De hecho, si lo analizamos, se dice que por ahí del 430 más o menos, no me acuerdo bien el año, cae Roma, cuando ya le dan en la torre al último emperador. Y después viene lo que se llama la Edad Media, pero no es que hayan nacido, estaban un día romanos y al día siguiente amanecieron medievales, ya vinieron cambios de antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Roma cae solo sobrevivió una institución. ¿Cuál fue? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el Imperio de Oriente en Constantinopla es lo único que sobrevive a la caída de Roma. Se divide el imperio, el de Oriente sobrevive, el occidental cae, solo la Iglesia Católica sobrevive. Y si se fijan, la forma en que el Papa es el emperador, los cardenales vendrían siendo los senadores, los guardias suizos, la guardia pretoriana, es la misma estructura de la antigua Roma. Y es curioso porque ya tener una legión era muy costoso. Imagínate, una legión tenía varias centurias, de ahí viene centurión, que formaban parte de un cuerpo de 100, y varias centurias, una legión. Era muy costoso. Cuando ya cae Roma, no había dinero, pues que era más fácil. ¿Cuántos soldados para conquistar una villa y controlarla? ¿Cuántos sacerdotes? Fue una conquista más intelectual. Entonces Roma no cayó. De hecho, ¿dónde está la capital del Vaticano? En Roma, y siguen hablando latín todavía. Entonces no, nunca cayó Roma, simplemente sobrevivió a través de la Iglesia Católica, que sobrevivió y se extendió donde el imperio nunca llegó. El imperio llegaba, pues, la cuenca del Mediterráneo, Nostromare le llamaban los antiguos romanos, y de esa cuenca del Mediterráneo llegaron hasta Germania. Más allá nunca llegaron los romanos, las legiones. Tampoco pudieron llegar más allá del muro de Adriano en Britania, la parte de Irlanda donde la tribu de los Pictios sobrevivió hasta que fueron cristianizados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae Roma, empiezan todo lo que era el imperio, ya era cristiano por ley. Quedó el cristianismo y luego empezaron a mandar poco a poco sacerdotes para ir conquistando a través de la conversión ideológica. Y también se ayudaban de la espada. Había muchos conversos buenos cristianos que primero, eres pagano, te corto la cabeza y te conviertes. Y los disfrazaban de héroes, como lo vimos de San Jorge la vez pasada. Entonces, así es como se fue dando el proceso de cristianización. Y pues les aconsejamos ver la papisa, que al principio se ve como la parte germánica
es la que es así, la evangelizan a la de a fuerzas, y ya los últimos paganos fueron los nórdicos, propiamente los vikingos, los que vivían en Escandinavia, en Islandia, ya fueron los últimos, y es de donde tenemos más historias de ese paganismo, además del heleno. Bueno, ahorita que tocas ese tema, bueno, algunos que portamos también el fabuloso Journey, así es, que en aquellos entonces, para que la iglesia no los identificara, lo portaban precisamente para que vieran que están de acuerdo con Odín y que estaban en contra totalmente del cristianismo. Adoraban tallas en madera, los troncos, con símbolos totalmente nórdicos. Y hasta que se dieron cuenta de que adoraban esos dioses fue cuando empezaron a ver que todos estos símbolos tenían un significado. Que algunos decían que era enemigo de Dios en ese entonces, del Dios cristiano. De hecho es interesante porque justamente el enemigo o el oponente, la etimología es Satán. Entonces es muy fácil que, no va conmigo, se opone a mí, es satánico. En ese sentido pues todo es satánico, todo lo que se oponga, esté bien o está mal. Entonces todo lo que vendría siendo se confundió a los antiguos dioses paganos, o los confundieron adrede con los demonios, con los ángeles caídos, y le decían, no, tus dioses sí existen pero son ángeles caídos, y metían el relato bíblico a fuerzas. Por ejemplo, el Ragnarok, que es el fin del mundo de los dioses, nunca existió en la mitología nórdica tradicional. Eso fue un invento que metieron los cristianos para ir metiendo poco a poco la idea del ocaso de los dioses, que un día Odín va a morir, y siempre meten esta farsa los cristianos de que hay una profecía. Por ejemplo, aquí tergiversaron la de Quetzalcóatl. Sí, prometió regresar, pero Quetzalcóatl se refiere al lucero de la mañana, al planeta Venus. Pero ya después de la conquista empezaron a decir la idea de que no, los confundieron con Quetzalcóatl. Algunos lo confundieron, no todos. Pero igual aprovechaban las mitologías, e incluso en el budismo dicen que hay una profecía, no sé dónde porque hice mi tesis en budismo, que iba a llegar alguien que iba a superar a Buda y que iba a venir de la zona de por Jerusalén. Inventan profecías que las mezclan con sus antiguas tradiciones y van así desplazando hasta que al final, esos son cuentos para niños, déjalos. Y eso recientemente, porque cuando apenas conquistaron lo que es Alejandría, mataron a unos niños por jugar con idolitos de dioses egipcios. Entonces así fue la forma, fue a capa y espada. Recomiendo ver Ágora con Rachel Weisz para que se den una idea de cómo fue el proceso al inicio. Muy bien. Como dicen por ahí los memes, ¿no? Dice, tu Dios prometió terminar con el pecado del mundo, y Odín te prometió terminar con los gigantes de hielo. Yo no he visto ningún gigante de hielo. Bueno, finalmente aquí hay que entender algo. Mi percepción personal es que sí debe existir un Dios, que digo Dios, diosa, que es el universo, el Big Bang, la energía cósmica, un principio que no sabemos, el gran desconocido. Y otra cosa son los dioses, que son los que nos hemos inventado. ¿Para qué? Pues para dar explicaciones a los fenómenos físicos, consuelo. Entonces, a diferencia, digamos, de Karl Marx, que decía la religión es el opio del pueblo, Freud, son histerias colectivas, lo tienen, pero también son ayudas espirituales, son símbolos de poder que el mundo moderno necesita, porque era ese contacto con la naturaleza, con los primeros principios, un respeto que se ha ido perdiendo, y eso es lo que ahorita se está retomando. Y es lo que también estamos buscando en los festivales como el de Tierra Épica del próximo 5 de agosto, regresar estos valores. Desde luego yo no creo que Thor esté lanzando rayos, ¿no? Si le quieres llamar Thor al rayo, es válido. Tal vez ellos oigan Thor, pero Thor no era el héroe de Marvel, era la fuerza física meteorológica. En ese sentido Thor existe, y aquí le llamaban Tlaloc o Zeus, simplemente antropomorfizada. Hoy es día de Thor, por cierto. Ok, bueno, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, y próximos eventos en los que vas a estar. Bueno, ahorita lo único que estamos haciendo público es el evento de Tierra Épica, el 5 de agosto de 10 a 5 de la tarde, Desierto de los Leones. Ahorita, bueno, las actividades de la escuela de la Academia de Brujas están suspendidas, solo hay los martes a las 8, yoga wicano, Wisconsin 109, Colonia Ampliación Nápoles o Ciudad de los Deportes, cerca del Metrobús de Insurgente Sur, Ciudad de los Deportes. Me encuentran como con mi nombre de Juan Carlos Avara Vázquez, también como Wicca México, es un grupo. Entonces ahí me pueden buscar en Facebook, que es donde me pueden localizar, y ya dentro de poco tendremos nuestro canal de Facebook. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Esto es el primer bloque de Total Metal TV está presente. Gracias. Gracias.